nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este segundo domingo de Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma es una llamada a seguir más firmemente a Jesús. Él ha entregado su vida al servicio de Dios y de los demás, y esa entrega lo llevará hasta la cruz. Nosotros, como los discípulos en el monte de la Transfiguración, contemplamos su camino y descubrimos en él la luz, la grandeza y la fuerza de Dios. Por eso, con fe, nos acercamos a él y queremos seguirlo. Ahora, reunidos en torno al altar del Señor, que camina hacia la cruz, reconocemos la debilidad de nuestro seguimiento y pedimos perdón. Confesemos juntos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de la familia Díaz Santana, familia Orozco Urtiz, Francisco Javier Rivera Mireles, Guadalupe García, Montserrat Celis, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa Elena Rivera Mireles, por la salud de Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, por Yacil Rivera García, Jocelyn Díaz Santana, Manuel Alejandro y Rebeca Mendoza Ramírez, por la salud de Deira Miramontes, Mireya Ocando, Luz Laviaga, por la familia Mendoza Ramírez, por la salud de Abel Saldaña Bermejo. Pedimos por los adoradores de la capilla de adoración perpetua. Encomendamos para su eterno descanso a Berta Flores Rubio, Francisco Javier Rivera Campos, Felipe de Jesús Mallorquín, Gloria Teresa Morales, Héctor Eduardo Hernández Flores, Jesús González, Luz Elena Rizo Torres, María Luisa Rueda, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Rigoberto García González, Salvador Castellanos en su novenario, Soledad y Manuel Díaz Santana, Teresa Margarita Castro Montaño, Victoria Ramos, Wendy Iliana Camberos Aguilera y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando para quien necesite reconciliarse con Dios.
Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete hacia la región de Mora y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego a su hijo Isaac lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso y mueran sus enemigos. Siempre confiaré En el Señor. de la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros?
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Seguimos caminando en este camino que se llama Cuaresma, que tiene como meta la Pascua, y por eso la liturgia de la palabra va poniendo en el camino señales que nos dicen hacia dónde debemos mirar. Se dan cuenta cómo las 3 lecturas traen un mensaje de esperanza, un mensaje alentador. A veces la Cuaresma se nos hace demasiado larga y muchas veces no miramos a donde tenemos que mirar. Miramos a nuestros pecados, miramos a nuestra miseria, miramos a nuestra fragilidad, y está bien porque es parte de la exigencia de la Cuaresma, pero luego ya no miramos hacia la meta, la Pascua de Cristo, la resurrección del Señor. Hacia allá nos dirigimos. La primera lectura tomada del libro del Génesis nos habla del sacrificio de Abraham, un sacrificio que Dios le pide realizar, que nos puede parecer abominable a primera vista. ¿Cómo Dios le va a pedir a un padre que sacrifique a su hijo? Y más en el caso de Abraham, Dios le había prometido a Abraham que sería padre de una numerosa descendencia, y resulta que ahora Dios le pide a Abraham que sacrifique al hijo de la promesa, al hijo que Dios le había prometido. ¿Por qué este cambio? Si Dios se lo da, ¿para qué se lo quita? En realidad es una prueba. Abraham deseaba tanto un hijo que cuando Dios se lo dio, lo idolatraba. Es que, ¿qué padre no ama a sus hijos? Pero tal vez Abraham estaba poniendo en su corazón a su hijo antes que a Dios. Y por eso, para probar si Dios estaba primero antes que su hijo, Dios le pide este sacrificio. A veces en la vida ponemos primero a las personas o a las cosas antes que a Dios, y nos equivocamos rotundamente. El esposo que ame apasionadamente a su esposa jamás debe ponerla antes que a Dios en su corazón, y la esposa que ame entrañablemente a su esposo jamás debe ponerlo
antes que a Dios en su corazón, porque si no, estamos cambiando las cosas. Precisamente lo que estaba pasando con Abraham, había puesto a su hijo antes que a Dios. Y Dios le ayuda a volver a poner las cosas en su lugar, porque la Cuaresma es para eso, para poner las cosas en su lugar, para poner las personas en su lugar, para poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Ya iba Abraham apesadumbrado a sacrificar a su hijo, y su hijo le pregunta: Padre, ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Dios proveerá, le dice Abraham secamente, con el dolor en su corazón, porque sabía que la ofrenda era su propio hijo. Cuando llegaron al lugar del sacrificio, prepararon todo, y Abraham tomó a su hijo, lo ató de pies y manos y lo puso en el altar para el sacrificio. Ya lo iba a matar cuando un ángel del Señor le dijo a Abraham: no hagas daño a tu hijo, porque ya veo que amas más a Dios que a tu propio hijo. Pero Abraham ya había sacrificado a su hijo, porque en el fondo ya había renunciado a él, es decir, ya había renunciado a ponerlo en primer lugar. Ya había dicho en su corazón: si Dios me lo dio y Dios me lo pide, Dios se encargará de cumplir su promesa. ¿Qué tendremos que sacrificar en esta Cuaresma? ¿Qué tendremos que matar esta Cuaresma en nosotros? A lo mejor algún gusto, a lo mejor algún apetito, a lo mejor alguna inclinación, no necesariamente desordenadas, porque no necesariamente tienen que ser malas. El hijo de Abraham no era malo, y la relación que tenían como padre e hijo, pues no era una relación mala. El problema es que Abraham había puesto a su hijo antes que a Dios, y eso es lo desordenado. Había que poner las cosas en orden, y Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, porque lo hizo en el corazón, aunque de hecho no derramara una gota de sangre de él. Pero volvió a poner a Dios en su lugar, a Dios en su sitio, porque Dios debe tener la primacía en nuestro corazón, debe ocupar el primer lugar. Analicemos con honestidad nuestra vida y veremos que desgraciadamente no siempre Dios está en primer lugar en nuestra vida. A veces en primer lugar está el trabajo, o a veces en primer lugar está la familia, o a veces en primer lugar están nuestros bienes, a veces en primer lugar están nuestras cosas, nuestros apetitos, y a veces Dios va ocupando el segundo, el tercero, el cuarto o el último lugar en nuestra vida. Cuaresma es tiempo de poner a Dios en primer lugar y de pensar qué vamos a sacrificar, qué tenemos que sacrificar para que Dios esté en primer lugar en nuestra vida. San Pablo dice en la segunda lectura que Dios entregó a su propio hijo, así como Abraham entrega a su hijo porque en el corazón se lo entrega a Dios, pero ahora Dios sacrifica a su hijo por nosotros. San Pablo nos recuerda cuánto nos ama Dios. Siendo pecadores, entregó a su hijo, al que más amaba, a la muerte. Qué grande anuncio recibimos este domingo, un anuncio que nos habla del amor de Dios, un amor que no tiene límites, que si pudiéramos reflexionar en él, nos volveríamos locos. ¿Cómo es posible que Dios haya sacrificado al hijo que más amaba por la humanidad pecadora? Eso hizo Dios por nosotros. Entregó a su hijo para salvarnos. Qué grande es el amor de Dios. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de él. A veces no correspondemos al amor que Dios nos tiene. Hoy escuchamos en el Evangelio el conocido pasaje de la Transfiguración. Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan, aquellos discípulos que iban a ser testigos de su pasión en el momento más álgido, porque lo iban a acompañar en el huerto de los olivos, cuando Jesús tuvo miedo, porque sí tuvo miedo, como ser humano tuvo miedo ante la muerte, y temblando de miedo, sudando gotas de sangre, le dijo a su padre: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Es que Jesús era perfecto Dios, pero también perfecto hombre. Los discípulos iban a ser testigos de eso.
Y Jesús no quería que se escandalizaran, por eso se los lleva al monte Tabor y se transfigura en su presencia, para mostrarles un poco de su gloria, para darles a conocer lo que les espera después del sufrimiento, la gloria eterna. La pasión es el camino de la resurrección y debemos entenderlo porque también así pasa en nuestra vida. La pasión es el camino de la resurrección. A veces queremos solo la gloria, a veces queremos solo la resurrección, pero despreciamos la cruz, despreciamos la pasión, despreciamos el sufrimiento. Pero si Jesús nos da a entender que es necesario pasar por esto para poder conquistar la gloria. El domingo pasado escuchamos en el Evangelio el pasaje de las tentaciones, que nos muestra el lado humano de Jesús. Hoy la transfiguración nos muestra el lado divino de Jesús, porque nos muestra que Él era Dios de verdad. Los discípulos, cuando veían a Jesús, veían a un hombre de su tiempo, vestido como gente de su tiempo. No salían de la cabeza de Jesús rayos o luces, no tenía una aureola en la cabeza, sino que era un hombre como los demás. Es verdad, los discípulos le habían visto hacer prodigios admirables, pero no era una persona que pudieran ver como sobrenatural. Ahora, cuando se transfigura delante de ellos, les muestra su gloria. El evangelista San Marcos dice: sus vestiduras se hicieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Es la transfiguración de Jesús. Está mostrando su gloria a los discípulos para alentarlos, para animarlos. Habían oído apenas en el camino hacia el monte Tabor que Jesús les había hablado de su próxima pasión, así que estaban desanimados, estaban tristes, estaban desalentados, y ahora Jesús les dice, frente a aquel panorama de muerte, olvídense, lo que importa es el triunfo, la victoria, la gloria que nos espera. Qué oportuna es esta lectura en ese tiempo de pandemia. A veces el panorama tan sombrío de enfermedad, de sufrimiento, de muerte, y Jesús nos dice que Él tiene la última palabra, que la última palabra la tiene la resurrección, que la última palabra la tiene la gloria, que la última palabra la tiene el triunfo de Cristo, y por eso entonces tiene que alentarnos a seguir adelante. Esta pandemia creada por el hombre, por su maldad o no, más allá de las explicaciones que nos puedan dar, lo cierto es que nos tiene sumidos en una situación de desconcierto, de desaliento, como a los discípulos. Y por eso esta escena nos viene a animar para mirar hacia adelante, para levantar la cabeza, para darnos cuenta de que Cristo es el Señor de la historia y que a Él nada se le escapa, que todo está delante de sus ojos. Y por tanto, si Cristo ha permitido que viviéramos este tiempo de prueba, seguramente que es para que cambiemos, para que mejoremos. El Papa Francisco ha dicho, de una crisis como esta nunca se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. Pues más nos vale que salgamos mejores, más nos vale que hayamos valorado lo que verdaderamente es importante y que hayamos hecho a un lado lo que nos estorba para ser felices, porque nos habíamos olvidado de lo que es verdaderamente importante. Y ahora estamos poniendo los ojos en lo que importa para ser felices, en la familia, en la salud, en nuestra relación con Dios. Trabajemos pues en esta Cuaresma por fortalecer nuestra relación con Dios, por poner a Dios en el centro, porque Dios debe estar en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Y recordemos lo que dice la voz del Padre: este es mi Hijo, escúchenlo. Si queremos ser transfigurados como Jesús en este camino cuaresmal, debemos escuchar con atención a Jesús. Escuchando su palabra, lo conoceremos mejor, lo amaremos más y lo seguiremos con más fidelidad, porque no podemos amar lo que no conocemos. Y por eso hay que venir a la Eucaristía, escuchar la palabra del Señor, para que, escuchando a Jesús constantemente, lo conozcamos más. Y si lo conocemos, vamos a amarlo. Y si lo amamos, lo vamos a seguir con fidelidad y con compromiso de vida. El Señor nos ayude pues a vivir esta Cuaresma, escuchando con atención su palabra
y poniendo en práctica las enseñanzas que Él nos ha transmitido. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Padre de la Misericordia y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Por quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Por los gobernantes para que busquen siempre con sinceridad el bienestar de todos los ciudadanos. Oremos. Por los que se han apartado del camino del bien, por aquellos que han muerto espiritualmente a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Señor Padre Santo, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llevad a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a Jesús, que camina hacia la cruz, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden, hay que tomar su distancia, poner gel en sus manos para que puedan recibir al Señor. Recuerden que hay que llevar la hostia consagrada que reciben en su mano inmediatamente a su boca delante del ministro, por favor. Antes de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos. Agradecemos a todos los que nos hicieron llegar oportunamente su sobre de la cooperación diocesana o diezmo. Con su ayuda la Iglesia podrá seguir llevando a cabo su labor evangelizadora y de caridad. Que Dios les recompense. Les recordamos el horario de misa que tenemos de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábados a las 6 y 7 y media de la tarde, y domingos en la mañana a las 8, 9 y media, 11, 12 y media, y en la tarde 6 y 7 y media. También tenemos hora santa todos los jueves a las 6 y media. Los invitamos a participar. Seguimos transmitiendo las celebraciones para todas las personas que no pueden venir.
de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábados a las 7:30 y domingos a las 12:30 y 7:30. Y también transmitimos la hora santa los jueves a las 6:30. Invitamos pues a las personas que no pueden asistir que sigan las transmisiones. También las celebraciones las pueden encontrar en el canal de YouTube San Jorge Mártir. El horario de la notaría es actualmente de lunes a viernes de 5 a 8, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 1, para que lo tengan en cuenta. El templo se está abriendo diariamente para la oración personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Quienes quieran entrar a orar a la capilla de adoración perpetua deben pasar a la notaría en horario de oficina para obtener la clave para la chapa de combinación. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Esperamos su comprensión y su apoyo. Siguiendo todos los protocolos de salud de Escuela Bíblica de San Jorge, inició un nuevo semestre de cursos el pasado martes 23 de febrero. Aún hay lugares para alumnos de nuevo ingreso. Invitamos a inscribirse a todos los que quieran conocer mejor la palabra de Dios. En la puerta principal pueden darles mayor información. Les recordamos que todos los viernes de Cuaresma obliga la abstinencia. La abstinencia es un acto de penitencia que consiste en no comer carne. Ese sacrificio lo hacemos en memoria de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que fue en viernes. Por eso se realiza los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo, y obliga de los 14 años en adelante. En esta Cuaresma tendremos ejercicios espirituales. Acercándose la fecha, les avisaremos la modalidad, la fecha y la hora, para que estén pendientes. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos más en este tiempo. Por eso, si alguien advierte tener síntomas de enfermedad, absténgase de venir a misa, a la capilla o a la notaría para no exponer a los demás. Sigamos observando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el uso de tapete sanitizante. No bajemos la guardia. Una manera muy conveniente para vivir bien la Cuaresma es hacer una buena confesión. Afuera de los confesionarios y en la mesita del centro hemos puesto unos trípticos con el examen de conciencia para hacer una buena confesión, para que lo lleven y preparen su confesión. Está a su disposición el folleto de 5 minutos de oración en el hogar, que es un buen medio para orar en familia. Lo encuentran en la mesita del centro. También se les está ofreciendo el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia, especialmente temas que nos ayudan a vivir bien la Cuaresma. También lo encuentran en la mesita del centro. El próximo fin de semana el equipo de Pastoral Social ofrecerá despensas para los más necesitados, para que quienes gusten cooperar vengan preparados para colaborar en esta obra de caridad. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Recuerda, Señor,